Buenas. Seguimos con la segunda charla, que tiene que ver con un proyecto de implementación de software libre en el Hospital Felipe Heras. Los expositores son el bioingeniero Juan Manuel Pérez y el técnico en programación, compañero mío de acá de la UTN, Daniel Gobeto. Así que bueno, del área de bioingeniería del Hospital Felipe Heras. Los dejo con ellos, muchas gracias. Buenas, ¿cómo les va? Me presentó Charlie, soy Juan Manuel, bioingeniero del hospital. Trabajo hace unos 5 años en el hospital. Y bueno, vine con Tato, Daniel, que es quien se encarga más de la parte de desarrollo informático del hospital. Primero que nada, ya arrancamos con problemas nuestros. La presentación no corría con las animaciones, así que la pasamos a PDF, así que van a ver pantallas estáticas nomás. Igual, para nosotros, o para mí, la presentación es solamente una ruta para poder contarles lo que vine a contarles, lo que vinimos a contarles. Queremos transmitirle nuestra experiencia con todas las complicaciones y satisfacciones que ha implicado iniciar este proceso de implementación de software libre en el Hospital Felipe Heras. En primera instancia quiero contarles más o menos de qué se trata el hospital, qué es, en qué condiciones está, como para que puedan entender por qué queremos instalarlo, para qué y cuáles son nuestras limitaciones y cómo proyectamos hacer el trabajo. El Hospital Felipe Heras es un hospital de más de 120 años, con una infraestructura edilicia bastante precaria, con una infraestructura tecnológica obsoleta en casi toda su tecnología. Las redes de comunicación, la red informática, todo es precario y viejo. No, esto no es una crítica, sino que es contar el estado real de situación. Y bueno, nosotros, nuestra idea es trabajar para fortalecer un poco la oferta de salud del hospital, y en ese marco es que nos proponemos en estas condiciones arrancar con este sistema. ¿Por qué está así el hospital? Bueno, habría que analizar muchas cuestiones. El hospital era un hospital que se iba a cerrar cuando se hizo el Mas Bernat, hubo un éxodo de gente, quedó poca gente, después esa gente peleó para que no se cierre y bueno, entonces queda un hospital funcionando en una primera instancia sin tener muy claro para qué, o sea, sin una política sanitaria clara, y ahora como que se estaría redefiniendo y hay intenciones o habría de refuncionalizarlo y actualizar un poco la tecnología y la infraestructura. Desde el punto de vista funcional, el hospital no cuenta con un organigrama o una orgánica clara en el que cada uno sepa qué función cumple, sino que es más bien, para hacer gráfico, una bolsa de personas donde hay un director y las líneas de mando por ahí no son muy claras. Insisto, no es una crítica, sino es nuestra forma de verlos y todos sabemos que es así, lo saben las autoridades. Bueno, entonces somos 700 personas trabajando con bastante dificultad. Por ejemplo, yo voy al hospital y... ¿Se escucha? Ahora sí, perdón, ahora me doy cuenta. Yo voy al hospital y hago prácticamente lo que me parece. O sea, podría estar haciendo la plancha o utilizar mi criterio, que es lo que hago, como para ver cómo avanzar en la mejora desde mi lugar, desde mi profesión y desde mi conocimiento. Bueno, en este marco en el que vemos que es muy difícil poder ofrecer salud si no estamos organizados, es en el que decimos hay que definir procesos, organizarlos, sistematizarlos e informatizar todos esos procesos para poder manejar la información de la mejor manera. Esa es la red con la que cuenta el hospital en este momento. El que sabe un poco de informática se puede reír o le puede dar lástima, pero bueno, es lo que hay. Tato les puede contar un poco acerca de la red. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel, me dicen Tato. Le voy a explicar más o menos cómo está la red configurada, armada.
Es una red en cascada, arranca de acá, da toda esta vuelta así, y ahí tenemos el servidor de GNU, al fondo, de nuestro servicio. Es una red bastante robusta, ¿no? Bastante... No, poco robusta. Poco robusta, poco sencilla, diríamos. El problema de este tipo de red, no sé si lo saben, se lo voy a explicar, se llama en cascada, porque donde se corta este muchacho que está acá, todo lo que sigue se viene abajo. Es una red poco segura también, y bueno, estamos tratando de cambiar eso. Hay un proyecto, en el proyecto de informatización del hospital está considerado un plan de actualización de la red. En eso trabajamos con Charlie, que nos dio una mano importante en la redefinición de la infraestructura de la red. Así estamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que decíamos, definir y organizar procesos, sistematizar e informatizar. ¿Para qué nos vamos a informatizar? Todo lo que dijimos. En definitiva, ¿para qué es? Para poder gestionar un poco más, un poco mejor la información, para que esa información no sea ruido, sino que sea información y nos permita tomar decisiones estratégicas en salud desde nuestro lugar y también aportando a otros efectores o a otras instituciones o directamente reportando al ministerio para que, o sea, si uno no tiene índices, si uno no mide, no puede saber, ¿no? Entonces, para poder tener índices y poder medir, tenemos que contar con la información. El caudal de información, o sea, cuando tenés un hospital que atiende, da 15.000 consultas externas nomás por mes, ya se podrán dar una idea que es inmanejable con papeles. Bueno, se sigue trabajando con historia clínica en papel. ¿Cómo haces vos para hablar de prevalencia, incidencia de alguna u otra enfermedad si no tenés los datos en una base de datos y las herramientas para poder procesar esos datos? No hay chance. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder proyectar un plan de adecuación de tecnología si yo no sé la prevalencia de enfermedades, la incidencia u otros datos epidemiológicos que a mí me sean de soporte para poder decir y justificar, compremos esto, compremos aquello? O desde el punto de vista de mantenimiento de un equipo, digamos, cómo elegir y seleccionar un plan de mantenimiento en función de las fallas que pude haber tenido o no. También un problema importante que hay es el control de stock. Dentro de esto, una parte muy importante del presupuesto del hospital se lo llevan los medicamentos. Cuesta mucho controlar el stock de los medicamentos. Entonces, una de las claves es, para poder mejorar la oferta, ser un poco más eficiente en los procesos y en el uso de la plata. Entonces necesitamos controlar. Doy el ejemplo de los medicamentos porque es lo que más impacta en la economía del hospital. Además de saber la trazabilidad del medicamento, ¿no? De dónde hasta dónde va, quién lo receta, a qué paciente lo utilizó y hacer un seguimiento. Necesitamos hacer un seguimiento de la facturación también. No sé si sabrán, los hospitales públicos, todos, tienen la posibilidad de facturar. O sea, la filosofía es, uno va al hospital, se hace atender, ¿ah? Deja su DNI y sus datos. Nadie te pregunta si tenés o no obra social, se te atiende. O sea, se pregunta si tiene obra social, pero la persona se la atiende. Después, si esa persona que se vino a hacer atender tiene algún tipo de cobertura social, alguna prepaga, alguna obra social o algún plan como Plan Sumar, se factura aparte a esa persona y el hospital o el efector de salud intenta luego cobrar a esas organizaciones o a esas instituciones intermedias dentro de lo que es el ámbito de la salud. No es que a la persona se le va a decir, si no tiene obra social o ningún tipo de cobertura, no se factura nada, no se cobra, la persona se atendió y ya está. Pero es muy importante porque se pierde mucha plata por no facturar. No se factura porque por ahí el trabajador de salud no conoce el impacto de hacer la facturación. Porque total es público, porque total, sí, es público, pero la plata sale de algún lado. Sale del Estado y si vos tenés SOSDE, tenés OSPECON o tenés OMIN y te haces atender en el hospital, corresponde que esas obras sociales a las cuales vos le estás pagando de tu sueldo le pueda aportar al hospital tu atención, porque si va a un privado también va a aportar. Entonces es mucha, pero mucha la cantidad de plata
que se pierde por no facturar. Por darles un ejemplo, el plan Sumar es un plan bastante particular que es para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura y es un plan nacional, tenés que cumplir con ciertas características, entonces te empadronan dentro del plan Sumar y luego el hospital les factura a la nación. Al año pasado en el hospital se facturaban 3.000 pesos por mes a Sumar. Este año se empezó a trabajar mejor en la facturación del plan Sumar y se facturan 300.000 pesos por mes. Hay una diferencia. Entonces el presupuesto del hospital depende muchísimo y el funcionamiento de lograr tener la información organizada, visualizada y poder hacer el seguimiento de cada uno de los procesos del hospital. Bueno, ¿con qué nos informatizamos? Nosotros tenemos que informatizarnos, está claro. O sea, no les voy a explicar por qué. En el mundo en que vivimos, o sea, hasta un kiosco está informatizado. ¿Cómo lo va a estar el hospital? ¿Sale plata? ¿No sale plata? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Es problema de una decisión política o es un problema económico? Claramente pasa por una decisión política. Porque, o sea, independientemente de que hubiera que invertir mucha plata, la plata está. Y es inversión no gasto. Porque esa plata, en vez de ir a otro lado, termina yendo al paciente. Podríamos pensarlo como sacar un crédito. Uno saca un crédito para una inversión, después tiene que invertir en algo que le retribuya para poder pagar el crédito. O sea, se podría visualizar de la misma manera. Independientemente de eso, se puede informatizar sin grandes gastos en lo que es un sistema. Sin pagar al menos el sistema. ¿Tá? Por eso aparece, ahí es un símbolo de plata, no hay presupuesto, supuestamente, o al menos nosotros no podemos acceder, pero no nos podemos quedar con que no tenemos plata para informatizar. Tenemos que articular los mecanismos para poder informatizar sin plata o con la plata que contemos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Paso a paso. ¿Tá? La planta de personas del hospital de empleados es una planta de promedio adulta, de gente mayor a 50, 55 años, y muchos, no sería el caso por ahí de la gente que trabaja acá o que viene acá, es otro ámbito, otro microclima, muchos de las personas que trabajan en el hospital son reticentes a las nuevas tecnologías. Más aún si le hablamos de software libre, ¿tá? Pero es un proceso sobre el que hay que avanzar porque es inevitable, si no, no podemos ofrecer salud de calidad. Entonces tiene que ser paso a paso. ¿Qué quiere decir paso a paso? Arrancamos por un servicio o por una serie de procesos que lo agrupamos dentro de un grupo de servicios o un grupo de personas. ¿Tá? Necesitamos un sistema que no sea una cosa grande que haya que instalar y salir a todo el hospital a decirle cumplí esto, hacerlo así, 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 porque no es aplicable en un hospital público. No es una empresa privada que si vos... O sea, hay otra forma de articular entre el empleado y quien da las órdenes. Sabrán entenderme lo que estoy diciendo. Entonces, tenemos que ir convenciendo a la gente de que conviene hacer esto. No solo para ofrecer más salud, sino para beneficio del propio trabajador. Porque le hace más fácil el trabajo y además le va a dar un mejor sueldo. Porque una parte de lo que se factura va a la provincia, otra parte se utiliza para tecnología y otra parte se reparte entre los empleados del hospital. Si ustedes escuchan hablar, alguien conoce a alguien que trabaja en el Mas Bernat, nosotros somos modeleras, en el Mas Bernat vos tenés tu sueldo y además tenés algo que se llama arancelamiento, ¿tá? Que es un porcentaje de la facturación. Entonces las personas cobran un X sueldo y además cobran 1.000, 2.000, 3.000 pesos, depende de lo que se facture en el mes por arancelamiento. En el hospitalera se puede llegar a cobrar 100 pesos por mes por arancelamiento. No, queremos que no se está facturando bien. Con el sistema apuntamos a que se facture. Porque tenemos internación, tenemos consultorio externo, 15 especialidades, hay oftalmología que trabaja realmente bien, hay dificultades en el acceso a el servicio porque hay muchísima gente que lo necesita y el servicio tiene respuesta limitada, pero la calidad de la respuesta es buena. Entonces se está perdiendo mucha plata que para todos en realidad. Por eso necesitamos que sea paso a paso. Adaptarnos, ¿qué quiere decir adaptarnos? Necesitamos un sistema con el cual podamos comunicarnos e ir diciendo, bueno, nosotros nos movemos para acá, el sistema se mueve para acá,
nos vamos acercando y vamos teniendo una comunicación en la que lleguemos a un acuerdo. No podemos agarrar, decir, este es el sistema y funciona así. No. Yo necesito que el médico me cargue ciertos datos del paciente. Yo no le puedo decir al médico, cárgame esto, esto y esto. Me va a decir, no, yo esto no te lo puedo cargar así, porque yo no hablo en binario. Porque a veces se dice, bueno, estas son la lista de enfermedades. Me dice, no, para mí esta enfermedad no corresponde. No corresponde el nombre y además esta caracterización no corresponde a esta enfermedad. Nosotros, para poder utilizar la información del sistema, necesitamos tener todo caracterizado para poder cuantificar. Entonces, hay que ajustarse a los requerimientos del médico. Decirle, bueno, está bien, ¿qué es lo que necesitas vos? ¿Cómo vos podés pasarme la información a mí para que yo la pueda procesar en el sistema, para que vos puedas ofrecer mejor calidad en salud? Así podés vos, bueno, yo esto no lo puedo escribir, lo puedo escribir así. Entonces ahí es cuando vamos modificando el sistema a medida del usuario, no solo del médico, sino de la persona que carga los datos a través del sistema, de la persona que da los turnos, de la persona que verifica datos, cada usuario que tengamos en el hospital. ¿Puedo decir algo? Sí. Es como que vamos haciendo pequeños acuerdos así con la gente, porque es difícil trabajar con la gente. El tema de la informatización, cuando vos bajás a la gente, es una historia complicada. Hay que ser medio psicólogo también para implementar el sistema. Pero bueno, vamos haciendo pequeños acuerdos y vamos reformando el sistema, ¿no? Sí, por eso mismo hay que ir adaptando el sistema a cada usuario. Entonces tenemos que ir paso a paso, adaptándonos, y creo que lo más importante es poder apropiarnos. La información en salud no puede ser nunca propiedad de un particular, o no puede estar nunca en manos de un particular. No podemos ser rehenes de un sistema que tiene actualizaciones, que manejan las bases de datos y que te dicen el día de mañana, porque tenemos historias clínicas. La historia clínica tiene información sensible. El dueño de la historia clínica es el paciente. La información de salud es del pueblo, es de nosotros, de todos nosotros. Entonces no puede un hospital depender de que un particular le diga, bueno, yo para actualizarte este sistema te cobro tanto, y si no, bueno, queda obsoleto. ¿Y qué haces con toda la información? Bueno, nosotros no podemos tener una caja negra a donde entre información y salga información, no sabemos qué pasa adentro, a dónde se remite. No es ser paranoico, sino es conocer qué es lo que estamos utilizando. Entonces, es un poco soberanía tecnológica, soberanía sanitaria, dejar en manos de nadie algo que podemos y debemos trabajar nosotros como pueblo. Por eso tenemos que apropiarnos. Para eso, ¿qué encontramos? Bueno, nos encontramos con GNU Health. GNU Health, voy a describir medio rápido, después Tato va a ir un poco en detalle. Es un sistema que es modular. Podés implementar GNU Health, le digo si hay algún programador o acá alguien que se dedique a eso, lo pueden consultar lo pueden implementar en un consultorio odontológico, un consultorio de lo que sea, para una solución particular de un usuario. Lo pueden instalar en un centro de salud, se puede instalar en un hospital, se puede instalar en un ministerio entero para gestionar toda la información de salud de una provincia o de un país. Eso es una ventaja que nos da el hecho de que sea modular. Es de código abierto, eso nos permite a nosotros saber qué pasa, nos permite modificarlo y nos permite decidir si queremos o no seguir trabajando con algún particular. Cualquier programador con conocimiento en tecnologías libres puede venir y seguir con el sistema, tiene la base de datos, tiene toda la información, tiene toda la documentación, y hay toda una comunidad en el mundo que trabaja de manera solidaria aportando mejoras para este tipo de sistema. No tenemos que pagar una licencia para empezar a utilizarlo, o sea que podemos empezar nosotros a conocerlo sin pagar un peso. Además de todo esto, por cuestiones de vínculos, la Facultad de Ingeniería, a través de la Cátedra de Salud Pública, ha iniciado un proceso de instalación de software libre en algunos efectores de salud de la provincia. Uno de los chicos que está es amigo mío, se recibió conmigo, me lo comentó, empezamos a charlar, y ellos vienen a Concordia solamente por
números ínfimos solamente porque les gusta el tema y apuntan a que en la provincia haya una masa crítica de efectores de salud con GNU Health como para que los otros digan me conviene. Ya, o sea, si todos tienen GNU Health, lo más fácil para comunicarme con un sistema de salud es instalar lo mismo si no tengo o hacer interoperable lo que tengo. A veces la interoperabilidad es compleja, entonces si uno gana terreno, por ejemplo ellos viajando, ayudándonos a instalar el sistema y a desarrollar módulos para adaptar a nuestras necesidades, se va acortando el camino. Bueno, ese sería el estado de situación. Nosotros ya arrancamos, él va a contar en qué estado está la implementación del sistema, cuál es la proyección y bueno, va a hablar un poco en particular del sistema. Bueno, voy a explicar un poco esta filmina, ¿no le decís vos? Bueno, GNU Health, les voy a contar más o menos qué es. Es un proyecto solidario, como contó Juan Manuel, porque cuenta con el aporte voluntario de la gente en todo el mundo. Ustedes pueden entrar a la página gnuhealth.org y tiene una parte donde dice donación y ustedes pueden donar de 10 a $200, lo que ustedes quieran. Y bueno, es solidario justamente también porque está manejado por programadores de todo el mundo. Como dijo Juan Manuel, vos lo dijiste, lo explicaste a eso. Participan más de 1.500 programadores en todo el mundo y se van mejorando, se va evolucionando. Creo que está en la versión 4.6 ahora. ¿Sí? Puede ser utilizado en cualquier institución. Es muy adaptable, muy versátil. Podemos usarlo desde un consultorio de un solo médico hasta un consultorio de 10, un hospital o una red interhospitalaria. Por ejemplo, en Jamaica se está usando en todo el país GNU Health. Jamaica, ¿no? Sí. Sí. Es una red de hospital en todo el país. Es una red de interhospitales. Por eso se puede utilizar en cualquier institución. Es modular. ¿Por qué? Acá les explico esto. Estos son todos módulos de GNU Health. GNU Health tiene un sistema principal que es el core, es, diríamos, el centro del sistema, y después a su vez giran alrededor de él todos estos módulos, que son los que vienen por defecto. En este caso socioeconómico, laboratorio, epidemiología, genética, familia, bueno, hay otros más, está farmacia, para que no me acuerdo, cirugías, internaciones, enfermería. Nosotros hicimos uno de guardia. Bueno, a eso voy. Es modular porque ustedes pueden crear su propio módulo. O sea, pueden crear un cuadradito de estos que se ajuste a este. Y no hay ningún problema. Tienen que estudiar un poco de Python y entender la tecnología de Triton. Pero se puede. En eso estamos ahora, ¿no? Ya hicimos el módulo de guardia y ahora estamos por implementar el módulo de odontología. Lo estamos diseñando y lo estamos armando. Multiplataforma. Multiplataforma, eso lo habrán sentido nombrar. Funciona en Linux, funciona en Mac OS, funciona en Windows. Tiene todos sus terminales GNU Health. Gratuito, bueno, es de licencia no paga. Ustedes lo descargan, lo instalan. Si tienen Linux, solo el servidor de GNU Health solo funciona en Linux. Hasta la versión 3 funcionaba con un servidor para Windows, pero los programadores se pusieron de acuerdo y dejaron de actualizarlo, así que ahora tienen que sí o sí poner Ubuntu o Linux Mint, que es en el caso nuestro que estamos usando, que es basado en Ubuntu. Tienen que correr el servidor ahí porque si no, no les va a funcionar. O si no, tener una versión antigua de GNU Health. Bueno, acceso de permisos. Esto está buenísimo porque no cualquier persona, hablando de la sensibilidad de la información que estaba diciendo él, ¿no? Ustedes saben que en los hospitales va gente con problemas, con enfermedades, el HIV, por ejemplo, y hay que mantener una privacidad en los legajos. Entonces, al tener el acceso por permisos, se crean perfiles de usuarios. Eso lo habrán sentido nombrar también. Yo y él tenemos perfil de administrador, que no es lo mismo que el perfil de la chica que está en mesa de entradas, que da turnos. Entonces uno configura los accesos y los permisos para que la gente no tenga acceso a la información, como dije, sensible. Eso es acceso por permisos.
Eso está muy bueno. Aparte nosotros, al ser alrededor de 300 personas que van a manejar más o menos el sistema, es una idea si todos entramos a lo mismo y empezamos a toquetear todo. Se crea un desastre. Bueno, les voy a explicar un poquito qué es Triton. Triton es un framework que trabaja con 3 capas, se llama. Tienes la capa del servidor, la capa del usuario y la capa de las bases de datos. ¿Qué es la base de datos? Ahí tiene un poco de capturas de lo que es GNU-GEL. La capa de base de datos maneja Postgres. No sé si no ha sentido nombrar Postgres SQL. Es de licencia libre Postgres, es un motor de base de datos. No sé si han sentido nombrar motor de base de datos alguna vez. Y bueno, eso es Triton a grandes rasgos. Tiene un montón de utilidades. Y se puede programar. Se puede programar en Python. Y se usa también unas extensiones del lenguaje XML para hacer las vistas, que son estas. No, pero eso ya es otra cosa. Abarca 3 aspectos, dice registro médico electrónico, que es el legajo electrónico que estábamos comentando hoy, que vos estabas comentando hoy, ¿no? Volviendo al GNU-GEL, ¿no? El GNU-GEL abarca 3 aspectos. Estaba hablando de Triton, que es el framework de desarrollo. Claro, Triton es el que corre GNU-GEL, diríamos. Es como, como yo le digo, trabaja en capas. Es la capa que hace correr el sistema, ¿no? Y abarca esos 3... GNU-GEL, que corre sobre Triton, abarca estos tres aspectos. Registro médico, sistema de gestión hospitalaria, que era lo que le decía hoy. Va desde un médico hasta cientos de médicos o hasta cientos de hospitales. Es totalmente versátil. Sistema de información sanitaria. Y bueno, ahí ya estamos hablando de los índices, cuando se hacen los cálculos numéricos de la información, que se sacan estadísticas, la incidencia, eso que vos dijiste, porque yo no lo sé mucho, pero lo toco de oído. Los gráficos de torta, todo eso, qué enfermedad se propaga más en un lugar, cuántos pacientes se atienden por día, todo eso es el sistema de información sanitaria. Bueno, acá tenemos un par de capturas de pantallas, que esto era lo que yo le decía. Este menú es el del administrador, por eso ven tantas cosas. Pero si tenemos, por ejemplo, el de mesa de entradas, tiene un solo icono. ¿Ven? Esta es la ventana de pacientes, esta es la ventana de login, porque eso es otra cosa, ¿no? No accedes al programa con un doble clic, no. Tenés que poner tu usuario y tu contraseña. Y acá, ¿qué era esto? Esto es el listado de pacientes, es otra vista, que esta vista la consulta generalmente la chica que está en mesa de entradas para dar turnos. ¿Está? Bueno, esas son las implementaciones. Bueno, ahí habla. ¿Sigo yo? Bueno, estas son las implementaciones en la provincia de Entre Ríos, donde ya está instalado el sistema GNU-GEL, que por eso nosotros también acá estamos nosotros, queremos implementarlo para tener una interconexión con esa gente. El Hospital Joseph Lister de la ciudad de Seguí, el Humberto D'Angelo en Paraná, ahí ya está funcionando GNU-GEL, este sistema que nosotros queremos implementar acá. Y bueno, y las que se están poniendo en marcha son estas 3. Entre esos 3 estamos nosotros. Una sala de primer auxilio, Centro de Huella Paraná, y bueno. Bueno, ahora les voy a comentar en qué estado estamos hoy con el sistema GNU-GEL. Basado en todo lo que contó Juan Manuel. ¿Querés que arranque? ¿Querés que siga? Un toque. Sí, no problema. El estado actual del sistema. Nosotros hicimos un plan de trabajo con una estimación de recursos y un plan de implementación en función de la asignación de recursos. No se asignaron los recursos, no pudimos hacer la infraestructura de redes que necesitábamos para poder implementar el sistema, pero de todos modos empezamos. Después de haber empezado hace 2 semanas, recién pudimos reunirnos con la ministra y presentarle nuestro plan de trabajo con el plan de inversiones. Pero bueno, hasta que tengamos la infraestructura de redes hay cosas que no podemos hacer. Sí podemos hacer pruebas piloto, empezar a trabajar avanzando, como empujando a la comunidad del hospital a incorporarse al sistema. Ya hay personas, usuarios
trabajadores del hospital que lo vieron, les gustó y quieren que en su servicio se utilice esto. Entonces es una ventaja que ya tenemos. Se empezó... ahora Tato le va a mostrar el plan que armamos. Nosotros lo que hicimos es tener el sistema instalado en un servidor, tener algunos clientes con usuarios, con perfiles particulares para algunos procesos específicos. Cargamos una cierta cantidad de datos, sí, unos 6.000 pacientes a través de la historia clínica en papel. Cargamos la información más importante de esos pacientes como para poder empezar a trabajar cuando arranquemos con las pruebas piloto, no de cero. Porque pensamos arrancar con mesa de entrada. Mesa de entrada, llega el paciente, dice su DNI, se le asigna un turno, después hay una parte más del proceso, después lo podemos explicar, y se le pedía el DNI, si no está cargado se cargan los datos, ahí se le asigna el turno. Si no está verificada la obra social, tenemos que mandarlo a verificar, una vez verificado se confirma el turno y ahí el médico puede ver actualizado su secuencia de turnos para esa mañana. Ese sería, simplificando cómo se inicia el proceso. Si no hay ningún paciente cargado, cada paciente que llega requiere decir sus datos principales y que le asignen el turno. Si nosotros tenemos 6.000 pacientes y estamos hablando de que en el Hospital Felipe Heras se atienden 15.000 personas por mes y que más o menos nos va a salir de una población de 25.000 personas lo que se pueden llegar a atender, acortamos bastante el tiempo del inicio de la prueba piloto y no lo hace tan tedioso, no hace demorar más a la gente, que sería como una complicación más en el proceso de instalación del Genugel. A medida que la gente empiece a utilizar el sistema, tenemos los 6.000 más los nuevos pacientes que se vayan cargando, que no estén entre esos 6.000, pero esos nuevos pacientes van a implicar una proporción mucho mayor del número actual de pacientes que se hacen ver en el hospital. Por eso tomamos una base de datos de historias clínicas del hospital, que puede haber pacientes que ya no van al hospital o que van muy poco frecuentemente. Entonces, un paciente que va hoy es muy probable que vaya la semana que viene o que habitualmente vaya. Con lo que, con 6.000 pacientes más cargados, ya aseguramos que el 70% de las personas que vayan al hospital ya estén cargados y no implique una gran cantidad de tiempo. Mientras hacemos eso, mientras aceitamos los procesos con mesa de entrada, con el primer médico que se va a someter a la prueba piloto para poder dar sus turnos a través del sistema, vamos ganando tiempo en gestionar la infraestructura de redes. Hablamos de prueba piloto porque no podemos depender del sistema si no tenemos una infraestructura de redes robusta. Porque si llegamos a tener un problema, ya se va a empezar a decir no, que el software libre es inseguro, que esto, que en realidad no es el problema del software, sino de la infraestructura de soporte. Entonces no queremos depender aún del sistema hasta tener cierto grado de confiabilidad con las redes. Bueno, en la etapa, volvemos a la Filmina, que es la etapa actual. Ya tenemos instalado y configurado el servidor, corriendo todos los días, las 24 horas. Dentro del marco que explicó Juan Manuel, con los escasos recursos que tenemos, y está funcionando. Ahí se dan cuenta la versatilidad que tiene el sistema. Hoy por hoy tenemos 5 terminales conectados, más el mío que tengo en el servidor, ¿no? Que yo me conecto para controlar. Y bueno, fíjense que dentro del marco que explicó Juan Manuel, de lo poco que tenemos y los escasos recursos, está funcionando perfectamente, con nivel de seguridad, con todo lo que ustedes se van a imaginar, con la configuración, con esto. Ahora les voy a explicar. Carga de pacientes, lo que dijo Juan Manuel, cargamos 6.400 y piquito de pacientes por una cuestión, yo le voy a resumir lo que él dijo, ¿no? Para ganar tiempo en la turnera, porque ustedes imagínense, no sé si alguno habrá ido al hospital, calculo que sí, el Masbernat por ejemplo, vos tenés que hacer una cola. Vos te imaginás que si te tiene que pedir los datos, cargarte así, se hace larga la espera y se demora mucho. La idea del sistema es agilizar los procesos, que se acelere todo. Por eso hicimos la carga de pacientes, nos pareció una idea muy buena. Bueno, la definición de los perfiles de usuarios, tenemos 1, 2, 3 perfiles. De mesa de entrada tenemos 2 y el nuestro de administrador. Y bueno, estamos implementando, ¿se acuerdan lo que yo le dije de los cuadraditos? El módulo de la turnera, que ya viene incorporado en Genugel.
O sea que lo estamos incorporando, estamos capacitando a la gente y lo están empezando a usar. Estamos en la etapa de... La implementación esta es a medias, porque la idea es que uno llegue al hospital, dice su DNI, se verifica si está o no cargado, si no está cargado se cargan los datos, si una vez cargado se verifica si está cargado los datos de obra social, si es que tiene o no, una vez hecho eso se confirma el turno. Una vez hecho eso, el médico debería en su computadora personal, en su consultorio, poder ver los turnos que tiene y va llegando el paciente, lo atiende, carga los datos de la consulta y el paciente se va con una receta, con una derivación, con lo que corresponda y se iría cerrando el proceso. Como no tenemos una computadora por consultorio de médico aún, lo que se hace es solamente la parte de mesa de entrada, que es se asigna el turno, se confirma el turno, se imprime. Se imprime la lista de turno 10 minutos antes de que llegue el médico, llega el médico, se le da impresa la lista del turno. El médico va viendo y se va llamando. Podríamos tener un tele donde se van viendo cómo corren los turnos, bueno, son cosas sobre las que tenemos que ir trabajando, pero queremos ir paso a paso para no justamente entrar en problemas que hagan dudar sobre la confiabilidad del sistema. Así que la primera parte es a media porque es una parte sistematizada y la otra parte en papel. El próximo paso es tener la terminal de cada médico, que no implicaría mayor inversión, porque la idea es hacerlo con Raspberry Pi, que ya corre GNU-GEL en algunos terminales de Raspberry Pi. Raspberry Pi es una tecnología de hardware libre y va en sintonía con el GNU-GEL, que es software libre. Bueno, con la turnera, como decía, estamos implementando de la siguiente manera, estamos haciendo la prueba piloto con los chicos de mesa de entrada y un médico. O sea, están dando turnos a un solo médico, diríamos, para ir aprendiendo el sistema en esta prueba piloto, ¿no? Así estamos, con el doctor Fauda. Bueno, esta era la tabla de formulación del proyecto, que es más o menos los pasos que venimos haciendo y acá un porcentaje de lo que está hecho, ¿no? Y los participantes. Acá estoy yo, Juan Manuel, y este chico Carlos Rafael Pascualini, que no sé quién es. Pascualini, que es él, no solo nos motivó si bien nosotros teníamos la idea de avanzar sobre el GNU-GEL, él es un militante del software libre y nos motivó, digamos, a seguir avanzando ante nuestras limitaciones, porque fue y nos acompañó en resolver problemas muy específicos que nosotros por ahí nos costaba. También nos ayudó ad honorem en el diseño de la red que necesitamos y sobre la que hicimos presupuesto para poder pasarle al ministerio nuestro requerimiento. Así que, bueno, acá también estamos en agradecimiento a Charlie, no sabía que iba a decir esto, pero sí, creo que esas cosas terminan impactando después. Él lo hizo solidariamente sin esperar nada a cambio y después el día de mañana, cuando el hospital ERAS tenga el sistema GNU-GEL instalado, que de hecho lo va a tener, porque nosotros vamos a molestar hasta que esté instalado, va a mejorar la oferta de salud en el área programática y bueno, el aporte está de él, que es un externo al hospital, y como mucha de la gente que labura en software libre tiene una filosofía en la que aporta porque le gusta y porque cree que, por una cuestión de valores que más que por una cuestión de interés personal. Sí, sería lo primero que ya hicimos, que la determinación de los requerimientos de la red de datos, el diseño del cableado vertical, el diseño del el cómputo de materiales, la redacción del proyecto, que es muy importante redactar el proyecto, porque si no redactás un proyecto, armás un speech y ves cómo transmitirlo a cada uno de los que van a intervenir para que eso se lleve a ejecutar en algún momento, no sirve de nada todo lo otro. Porque si no podemos presentarle a la ministra un proyecto impreso y un speech para poder convencerla de ese proyecto, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, una parte importante es la redacción del proyecto. Después de eso, arrancaba el cableado vertical, que nunca arrancó. Esto quedó en stand-by porque al no poder conseguir la plata del cómputo de materiales no podemos arrancar. Está toda la parte de cableado, de inicio de servidores, hasta que llegamos a la implementación de GNU-GEL de prueba y prueba piloto, que es donde estamos actualmente. Podemos probarlo sin la infraestructura. Después deberíamos probarlo nuevamente cuando tengamos toda la infraestructura correspondiente, ya
o sea, ya conociendo más sobre el sistema. Sería como un proceso rápido, porque ya fue hecho, sería todo lo que tenemos, ponerlo a funcionamiento en la nueva infraestructura. Y bueno, en eso es en lo que estamos actualmente. Después otra parte. ¿Hasta ahí está? Está. Bueno, después, una vez que esté instalado toda la parte, digamos, de software y redes, lo ideal sería que los terminales sean en Raspberry Pi, que es una tecnología de hardware libre y sobre la que tenemos que trabajar, pero no son. Siempre hay alguien que está trabajando en algo que uno cree que es una idea única y nada que ver. Estuvimos viendo, ya hay Raspberry Pi. Sí, hoy miramos, ¿no? Sí. Hoy nos enteramos que el Raspberry Pi, hay una persona, no me acuerdo el nombre, desarrolló una distro, se llama, una distribución, lo mismo, distro de OpenSUSE, Linux, para Raspberry Pi 3. Y está vendiendo ya el Raspberry, que es un aparatito como una cajita así más o menos, con el loguito de GNU-GEL y todo. O sea que ese Raspberry se puede comprar y se puede poner, hoy por hoy ese Raspberry nosotros ponemos nuestra red y está funcionando. Como cliente, ¿no? No como servidor. Cliente, exacto. Va a correr en la capa de cliente, diríamos, del sistema. Eso es todo lo que podemos contarle de nuestra experiencia en el proceso de instalación. Agradecemos a Charlie por la invitación, por la colaboración y a la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Cátedra de Salud Pública, en particular a Carlos Escota, que es bioingeniero también y que ellos están en este camino de convencer y estimular a mucha gente a que tengan sistemas de código abierto instalados para administrar su información de salud y que sean interoperables con otros, así podemos sacar mayor provecho a la información. Hay dos opciones cuando la gente no pregunta. Yo soy docente. O no entendieron nada o no les gustó nada. O sea, o no entendieron nada o no escucharon. Pero igual está bueno que nos pregunten. Me acerco yo porque él es mucho más, muy mayor que yo. Es verdad. Te consulto por ahí, yo porque tengo una hija que llevé al hospital hace poco. Y me da la impresión que por ahí con la persona que más vas a luchar va a ser con el médico, que es el que tiene que cargar los datos de lo que hizo en, digamos, en la parte médica. Porque por ahí sí. Vos llevas al hospital, estoy hablando del Masbernac, ¿no? Y la llevas por una urgencia. Y después yo quiero, digamos, lo que él le hizo a mi hija para llevarla a mi pediatra personal. Pero él nunca cargó lo que le hizo, entonces es toda una cadena, ¿no? Anda a la ventana 5, que ahí te van a autorizar, y la ventana 5 sí, pero se lo tengo que pedir al médico. Y digo, si él hubiera cargado toda esa información como esto, es imprimir y ya está, y son 2 minutos. ¿Me estás hablando del Hospital Masbernac? Exacto. En el caso del Hospital Masbernac tiene un sistema que es muy bueno y está todo el hospital informatizado. Es verdad lo que vos decís, no quiero entrar en internos acá entre profesiones ni nada, pero a lo mejor la persona más capacitada con la que más vas a luchar, digamos. Es un hecho que hay cierta reticencia del médico, al menos en el sector público, a cargar la información. ¿Por qué? No sé. Yo lo llevé a mi hijo al italiano y en el italiano cada médico tiene su usuario y carga la información de la consulta o de la práctica médica que haya hecho y no tiene ningún administrativo ni nadie que le esté cargando ni haciendo. En el hospital, cada médico de consultorio tiene un administrativo además, o una enfermera o un enfermero que va y llama al paciente, o sea que es un trabajo que hay que hacer y este no es fácil por la posición por ahí del profesional del que vos hablás dentro de lo que es el sistema de salud. No es una crítica, sino que es cultural, digamos. Son cuestiones que hay que derribar. O sea, el médico no tiene por qué, no se le van a caer los anillos por cargar la información en el sistema. No digo que ninguno lo haga. Hay muchos que lo hacen y les gusta,
porque también después le facilita el trabajo, porque después vos vas al hospital de vuelta, carga los datos, ya lo atendió él, le hizo tal práctica y ya es una información muy útil para poder acelerar el proceso de diagnóstico o de no incurrir en un falso positivo, en un falso negativo y empezar a tratar a alguien con una medicación que no corresponda, que se escucha muchas veces que se fue a Buenos Aires y le dijeron que nunca tuviste esto, que no, bueno, y esas cuestiones también para el médico es un respaldo. Yo hice esto, está acá registrado, usé esta información. Si me equivoqué es porque tengo una probabilidad de cierto grado de entrar en un falso positivo, que eso tiene que ver con la vida real. O sea, todos los test tienen posibilidad de errar, ¿ah? Todos, absolutamente todos, o son más sensibles o son más específicos, pero no hay nada que sea infalible. Entonces, en definitiva, a la larga lo ayuda mucho el médico. Pasa que Charlie dice, ¿por qué no tenemos todo, por qué no tengo software libre en mi casa? Y a veces es una cuestión de comodidad, de no salir de mi zona de confort. Yo utilicé software libre un tiempo, utilizo, pero tengo también a veces, tengo una PC partida, digamos. Tengo software libre y software privativo, porque para algunas cosas se me hace mucho más rápido, porque estoy más acostumbrado y porque soy más cómodo, ¿tá? Y a veces prefiero dedicarle más tiempo a otras cosas. No que prefiero, la vida me hace dedicarle más tiempo a otra cosa que aprender algo que capaz que me lleva media hora en YouTube, lo aprendí, ya está, lo resolví y sigo y nunca más lo haces. Pero en la vorágine uno trata de resolver con lo que sabe, con lo que tiene a mano y con lo que está acostumbrado a implementar. Y el médico por ahí está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y llega al paciente y lo resuelve y se siente cómodo así. Cuando vos le das un sistema nuevo y bueno, tiene que tener capaz que ser nuevo en la profesión o ser un médico que tenga muchas ganas de incursionar en cosas nuevas. Pero sí, es uno de los problemas más importantes. La resistencia del usuario siempre está. Es la famosa resistencia del usuario a los sistemas nuevos, diríamos. Y sobre todo los médicos más viejitos, diríamos, también por ahí les cuesta un poco más adaptarse. Pero como dice Juan Manuel, si un médico tiene la información rápida y efectiva en el momento preciso, puede tomar una decisión más acertada. Una curiosidad del sistema que no dijimos de tantas cosas que hablamos, es que el sistema corre con un terminal web. O sea, ustedes pueden acceder si no tienen el sistema instalado, pueden acceder desde el browser del navegador, de cualquier navegador, del Chrome, del Firefox, y acceden al sistema también, con login y con todo, con su perfil, con todas las prestaciones. Algo que no dijimos, está bueno decir desde donde uno habla, para que lo puedan interpretar. Todo esto que dijimos desde que arrancamos hasta ahora, parte de la filosofía o de la idea o del concepto o de la idea política de que la salud es un derecho humano, no una mercancía, ¿tá? Entonces también con eso tiene que ver la utilización de este tipo de tecnologías. Sí, el GNU-GEL usa Python. Podés utilizar otro lenguaje para la interoperabilidad. O sea, no habría problema con el lenguaje, el problema está con el entorno, pero GNU está desarrollado en Python. Sí. No, pero para comunicarte con otro sistema... No, es una consulta nomás. O sea, Python, hay una aplicación en Guaira también de las netbooks escolares. O sea, parece loco, pero el alumno puede desarrollar en Python lo mismo que desarrollaron ustedes acá, ¿o no? Sí, Guaira está en Python. Es lo que decía él. Todas las distribuciones de Linux están en Python. No soy un eximio conocedor del software libre, sabrán. Soy ingeniero y no me dedico a la informática, pero entiendo la ventaja, y no solo las ventajas, sino la necesidad impostergable e inevitable de utilizar software libre. Tenemos que ser dueños cada uno de nosotros de nuestra información. Nadie puede tener la información nuestra y ser nosotros rehenes de ello. Buenísimo. Bueno, entonces con esto damos finalizada la charla. Muchísimas gracias.